Amigos del CAIC. Bueno, pues hoy estamos de gala, estamos festejando nuestro aniversario, 1000 seguidores, lo cual para nosotros es muy importante porque la verdad es que es importante porque la plataforma nos permite hacer más cosas más divertidas, la verdad. Pero también después de que estaba reflexionando con mi amigo que hoy viene, Otto Cázares, que es muy admirado amigo mío, es yo creo que uno de los cerebros y de los pintores más importantes del mainstream actual. Estoy seguro que el futuro te va a deparar muchísimas cosas increíbles. Ojalá fuera el presente, pero te lo agradezco. El presente todos estamos jodidos ahorita, ¿no? Ahorita todos Es estamos, verdad, es todos, verdad. el presente está muy feo, el presente es el presente, yo creo que es estos momentos que quisiéramos que pasara pronto, ¿no? ¿No? Por lo menos para la medicina ha sido un momento muy difícil, ¿eh? Un momento muy difícil de decisiones en donde la cosa se pone muy difícil, pero bueno, pues 1000 seguidores para mí es para festejarlo, ¿no? O sea, yo lo que yo quiero decir esto es un festejo para mí, para mi hijo también está en el canal, y entonces él pone sus videos. La verdad es que él es el artífice de todo esto, ¿eh? Él es el que, a mí se me ocurrió utilizar la plataforma solamente para subir las clases y que los alumnos fueran pues aprendiendo algo o recordando alguna nota o tenerlo de ahí de... y ahora cambia, fíjate, porque ahora parece ser que este puede ser un medio de expresión de cosas, ¿no? Entonces, no me lo vas a creer, la expresión, o sea, el hecho de poderme expresar, eh, ya sé que expresarte con un solo micrófono sin que haya interlocutores, es mucho más difícil, ¿no? Pero la verdad es que poder expresar tus pensamientos me parece que es sumamente trascendente, ¿no? Y entonces, pues por eso tú este, eres un gran cerebro, platicas increíble, nos haces llorar el Día de las Madres, este último fue una genialidad y entonces, yo te quiero platicar que más o menos que es para mí uno de los libros clásicos de Carl Sagan, El mundo y sus demonios. Entonces, él en las primeras, no lo he leído todo, porque nada más leí la primera hoja, ¿no? Entonces, está bien, ¿no? Bueno, ya, también, fíjate, hay dos cosas que... Bueno, por lo menos ya lo compré. Exacto. No, lo que yo no quiero dejar pasar es que ahorita que estabas haciendo estas reflexiones sobre el presente y el futuro, me vino a la mente una frase del escritor Ray Bradbury, el autor de Las Crónicas Marcianas, de Fahrenheit, etcétera, que dice, el futuro ya no es lo que era. El futuro ya no es lo que era. Y creo que tiene razón. Y por otra parte, también, Totalmente, científicamente correcto. y por otra parte, llegar a los 1000 seguidores me parece extraordinario. Te decía hace un momento una reflexión que en estos medios virtuales hemos perdido la noción de número y nos parece que solamente aquellos medios o canales que tengan 3 o 4 ceros como cifra de seguidores o de entusiastas son aquellos que se considerarían más importantes. Yo creo que no. Yo creo que 3 seguidores es más que suficiente si es que encontramos la hondura de la escucha y sobre todo la capacidad dialógica de responder, que es como de las ventajas de estos medios, ¿no? Pues fíjate que de eso se ha tratado los últimos capítulos ahora que estamos, uno de los más famosos es Siempre en Cobingo, ¿no? Entonces, Siempre en Cobingo, ¿no? Resaltando aquel programa que veíamos desde chiquitos, con Raúl Velasco, decía, pero era increíble, ¿no? Siempre, ¿no? Aún hay más, ¿no? Exacto. ¿Te acuerdas de esos? Sí, lamentablemente me acuerdo. Desearía haberlo sacado de mi mente desde hace mucho tiempo, pero no, no, No se quedó, o sea, como como material genético queda enraizado en tu DNA, ¿no? yo recuerdo también que cuando estábamos en el taller de pintura en la Esmeralda,
un amigo pintó un cuadro verdaderamente feo, pero feo como solamente puede haber sido hecho con todo el desparpajo, el kitsch, el afán de molestar. Era un cuadro que molestaba a los ojos. O sea, iba directamente como inyección al iris, ¿no? Ajá. Era verdaderamente feo. Y un amigo se le acercó a este pintor, que me lo dejó además impregnado en el inconsciente y en el consciente, y le dijo, oye, tú sabes que se dice que cuando alguien está a punto de morir, le pasan como en carrusel algunas imágenes, te das cuenta de lo que acabas de hacer, esa imagen que acabas de pintar me va a pasar cuando yo estoy en tránsito de muerte. Es verdad, ¿no? O sea, y así va a estar Raúl Velasco también, quizás. Sí, no, pero además, o sea, imagínate en tu lecho de dolor diciéndote, Otto, aún hay más. Exacto, exacto. Que era esa época prista donde todo era igual, ¿no? O sea, y siempre había más, y siempre había más, y no se cansaban del asunto, Sí, ¿no? exacto. Bueno, Pero, recuerda que era también el tiempo del Canal de las Estrellas, cuando además Octavio Paz hacía sus conversaciones con Arreola, con este y el otro, ahí estaba Juan García Ponce, estaba Salvador Elizondo, y al mismo tiempo era ese Canal de las Estrellas. ¿Te acuerdas de ese comercial famoso que pasaba en diciembre que decía, el Canal de las las Estrellas? Yo siempre, estrellas. yo siempre dije que faltaba ahí Octavio Paz. Traigan el Canal de las... Pues eso pasa, yo creo que eso pasa con YouTube también, ¿eh? O sea, yo creo que pasa exactamente el mismo fenómeno. O sea, YouTube puede tener lo mejor de los dos mundos. O sea, puede tener información en donde puedes aprender a pintar, donde puedes aprender a tocar el piano, donde puedes aprender un poco de investigación científica, de difusión, TED Talks. O sea, puedes aprender de todo y puedes ver perreo o puedes ver besándose a Ricky Martin. O sea, puedes ver prácticamente todo lo que quieras. O sea, yo creo Sí, que este es prácticamente algo como lo llamaríamos el universo, donde puede suceder cualquier cosa, ¿no? Entonces, sí, por supuesto. Recuerdo, ahorita que hablábamos de esos, los años, los terribles años 80, con sus polos en un canal de televisión, en el canal 2, Televisa también se ha encargado fundó el Museo de Arte Contemporáneo. No sé si tú recuerdas. claro, por Era un supuesto, por museazo. supuesto. ¿Te acuerdas los pósters? Los pósters eran maravillosos. O sea, Sí, no, yo me acuerdo tener un póster de Jackson Pollock. ¡Wow! sí, Así una cosa de admiración de los colores, de la impresión, ¿no? El arte moderno que salía del fútbol, donde salían haciendo uf, era una cosa maravillosa. y traían unas exposiciones extraordinarias, no se veían en otro museo en los años 80. Y sí, había pósters de Jackson Pollock. Trajeron una exposición que yo recuerdo mucho de un pintor pop de nombre Kenny Sharp. Y era muy impresionante. Y todo lo que estaba a su alrededor, porque también Oye, esta revista que tengo aquí, además la tenía aquí al lado, Saber Ver, en una revistaza. yo la amo, yo todavía tengo muchos de esos de saber Y, ver, claro. y era de Fundación Televisa, desapareció ya. Fundación Televisa todavía lleva un proyecto editorial muy interesante que publica además títulos de Didi Uberman, uno de Pascal Quiñard. Entonces, pues sí, en efecto, tiene estos polos y de acuerdo contigo, el YouTube, pues es ese proyecto utópico en otro tiempo que se basaba en esta búsqueda a la carta de contenidos, ¿no? Claro, sí, sí, A la sí, sí. carta está a la disposición. Eh, el sociólogo Lipovetsky hablaba acerca de esto en los años 70, porque era un horizonte utópico, no estar sometido a aquello que una programación de un canal decidía que tú ibas a ver, ¿no? O sea, tú en los años 80 te sentabas a ver televisión y si no te gustaba, hacías el famoso zapping, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Cambiabas de canal hasta que encontrabas algo que te gustara, que te satisficiera, etcétera. Pero de este modo, el YouTube, estas plataformas, pues, permite toda esta elección a la carta y muchas veces eh, queda
para el gusto, para la percepción propia, una ensalada de cosas, ¿no? Ah, puedes ver lo mismo, 5 minutos de un gran director de orquesta dirigiendo a la Filarmónica de Londra de la Parra en París, Ajá, tocando el y guapango de de ahí puedes Moncaya. pasarte a una entrevista del escritor que tú admires, o qué sé yo, el video de moda, qué sé yo, tantas cosas. Sí, Eh, sí, sí, pero fíjate que tú hablábamos hace ratito de qué significa ese número de 1000, o sea, de 1000 followers, o sea, de 1000 cuates pues, que nos apoyen. Muchas gracias por sus likes, por cierto. Este, eh, Te voy a decir una cosa, o sea, el artículo científico que yo tengo, que tiene más citas, tiene sí, 100 citas. claro. Entonces Es dices, verdad. bueno, invertí muchísimo tiempo en escribir un artículo, en tenerlo ahí, y ¿sabes qué? Que tiene 100 citas. O sea, y 100 Bueno, citas y 100 citas, déjame decirte que son muchas. sí, O sea, bastantes. me siento orgulloso Para, por esas para 100 citas. eso. Sí, sí, Pe- incluso hay una plataforma que te dice cuántas veces has citado y Claro, esto ocasiona en muchos estudiosos, en académicos, incluso hasta depresiones de no ser bueno, citado. De ahí que exista también esta presión de tutores de tesis que piden cítame, porque sí, además para SNI se necesita el número de citas, sí, sí, sí. también. Y fíjate que ha sucedido el problema de publica o muere, publish or perish. Entonces, en donde tú eres lo que publicas. O sea, no te califican por el número de artículos que tienes. Perdón, Ajá, no te califican por la calidad de los artículos que haces, sino por el número. sí. Entonces está de locos, porque entonces con así te pide que estés publicando, no importa la calidad. Entonces me imagino el cuadro que platicabas inicialmente. Entonces, imagínate que tú como pintor, no, lo importante no fuera qué tan bueno eres con el trazo o qué tan bueno eres compartiendo el conocimiento, sino lo que resulta es que lo importante es cuántos cuadros has tenido. Y entonces, Bueno, sí, y perdón. entonces, y entonces en esto que estamos viendo, o sea, en estos días de siempre en Comingo, este, lo que hemos visto es que vemos un montón de artículos súper chafas, como el cuadro que tú mencionaste, ¿no? Entonces, artículos que tienen serias pifias, artículos que no tienen resultados y que hoy en día la gente está emocionada pensando que se va a salvar porque ya llegó la cura, ¿no? Y Ajá. entonces, y entonces muchos son intoxicados, incluso muchos pueden morir por el mismo tratamiento, pasándose por alto la máxima de primum non nocere, ¿no? Primero no dañar. Que eso debería de ser nuestro impulso más importante, ¿no? Primero no dañes a los demás. Claro. Después ya selecciona el artículo que quieras, pero primero no dañes a los otros, ¿no? Y entonces esto hace emocionante el canal. Sí, tienes razón, es buena reflexión y creo que nos dirige a la tiranía del número y el giro cuantitativo de casi todas las cosas. Evidentemente en humanidades, desde luego, lo cuantitativo es una arista de la investigación, pero cada vez más la historia, por ejemplo, como disciplina, se inclina a lo cuantitativo. También tú lo has visto, desde luego, eh, la investigación médica. También yo creo que es una tendencia en, la, en el ámbito académico, la inclinación a lo cuantitativo, a despecho de perder otras cosas, ¿no? Que es lo que me parecería lamentable. Claro que debe haber lo cuantitativo, pero eh, contribuyendo u orquestándose con todo lo demás. Y en efecto, todos estamos sometidos a esa tiranía del número. Eh, Pero fíjate pero Otto, ¿Cuántas veces? Ajá. perdóname, no. Ah, ¿continúo? No, es que te iba a decir que fíjate qué interesante está esto que estás diciendo de la tiranía del número. Que ahora cuando te presentan, cuando vas a dar una plática y dicen, buenos días, le presento a Otto Cázares, ¿no? Que ha escrito 2 libros, bueno, 3, ¿no? Y lo vamos a sentar aquí. Y le presento al doctor Rivas, que ha escrito 5 artículos.
O sea, Sí, hay diferencias entre cuando te presentan de alguien que tiene, digamos que 150 artículos, y los 150 artículos, ¿sabes qué? Fueron hechos por un palupas, ¿no? O ajá, sea, claro. tiene su ejército de minions escribiendo en las noches, diciéndole al maestro, maestro, por favor, ya quedó bien el artículo, permítame un segundo, lo voy a checar. Exacto. Espera, Sí, 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 sin duda. y te voy a dar mi número para que tú lo subas a la revista, ¿no? A mi Claro, nombre. Y entonces, claro. y entonces termina siendo, o sea, estos científicos que se supone que estamos bajo un halo de ya sabes, de honor y justicia y todo lo demás, pues a veces estamos mal parados, a veces terminamos como, como frívolas, Claro, mira, ahí está y viene a mi mente algo, un tema que a mí me fascina, que es los artistas, creadores, pensadores que producen poco, ¿no? Pocos números de libros, pocas obras, pocas pinturas, contra los grafómanos, contra los desbordados, los monstruos de la producción, ¿no? Y bueno, ahí viene a mi mente primero, y como para hacer caso de tu reto que me has lanzado, Homero, quien quiera que haya sido Homero, porque el problema Homero, el problema erudito de quién era Homero, dónde nació, cuántos libros escribió, con quién estudió, dónde se fundamentó para escribir lo que escribió, si fue un soldado que tuvo experiencias bélicas y por lo tanto a través de estas experiencias bélicas pudo darle verosimilitud a sus descripciones. Eludiendo ese problema, quien quiera que haya sido Homero, escribió dos libros. Dos libros. Y eso haciendo el un de lado, ida, el de ida y el de vuelta. bueno, y eso haciendo a un lado ese otro problema de muchos estudiosos que dicen, es que quien escribió la Ilíada no es el mismo que escribió la Odisea. La Ilíada, sostienen otros, sí es de Homero, pero es de una obra de juventud. Y la Odisea es una obra de vejez. Ah, bueno, y entre tanto, ¿qué hizo? No, pues no escribió nada. O sí, escribió varios libros que se han perdido, en fin. Eh, el problema que sea, solamente guardamos de Homero dos libros. Y si nos vamos al problema también de las obras que escribió Sófocles, Sófocles sabemos muy bien, sabemos los nombres de las 107 tragedias que escribió, 107, de las cuales conocemos y podemos leer solamente 7 que son las que han sobrevivido, entre las que está Edipo Rey, Edipo en Colono, eh, eh, textos fundamentales para comprendernos, Electra, textos con las cuales no podremos explicarnos nuestra psique pues occidental, no podríamos explicar ni siquiera nuestros pivotes pasionales, patológicos, etcétera, ¿no? Eh, Sí. ahí está Oye, otro caso. Y hay por el otro lado, ¿no? Félix Lope de Vega, el Félix de los Ingenios, que escribió más que nadie ha escrito en el mundo. Eh, no recuerdo ahorita los números, pero pues, escribió más de 100 comedias, más de 300 sonetos, más de 50 tragedias. En fin, no hay ni siquiera lector que pueda leerlo entero. sí, claro. O el caso de Balzac, que escribió muchísimo. O el caso de Alfonso Reyes, que Reyes, escribió nuestro muchísimo Alfonso Reyes. y con una gama extensísima de temas, con mucha profundidad todos ellos. Y ahí se pone en cuestión el tema de la producción contra la poca producción. Vermeer, mi adorado y admiradísimo Jean Vermeer, pintó no más de 20 cuadros y con esto se ganó un pase a la inmortalidad, ¿no? En contra de Rubens, que pintó más de 3,000 cuadros. Pero ese también es inmortal, ese no digas que ese es inmortal también. No, por supuesto. Ese Pero también. lo que quiero aquí es como poner o confrontar
la poca producción en contra de la gran factoría, ¿no? Pero fíjate que, voy a combinar que era el primero que te Ajá, combiné. Entonces, y yo creo que este regreso a Ítaca es el regreso a lo que eres, a tus raíces, a donde estás. Y entonces, por ejemplo, cuando ya empecemos el canal, cuando empezó mi hijo el canal, él es el más emocionado de todos, ama YouTube y todo lo demás, ¿no? Pero cuando yo le empecé a seguir la onda, lo que me di cuenta es que lo que más me gusta es la difusión, ¿sabes? La difusión del conocimiento. Es el regreso a dejar de ser tan académico, a escribir tan técnico un paper para que sea puesto en las mejores revistas e intentar desglosarlo, intentar juntarme con mis compañeros, regresar a casa, juntarme con mis compañeros y leer un artículo. Y leer un artículo, aunque no me gane nada, aunque no me gane un punto en el CONACYT, ¿no? Aunque el CONACYT no voltee a verme, aunque no me voy a volver ni tres por estar haciendo videos de YouTube y estar difundiendo lo que verdaderamente funciona. Y entonces en eso te paso al siguiente reto, ¿no? ¿Qué, qué es este señor, ¿no? En donde dice, pues sabes que tienes que seguir tu vocación, aunque no seas bueno, ¿no? Aunque no tengas talento, lo que debes de hacer es hacer lo que a ti te gusta y seguir esta vocación que tú estás teniendo, ¿no? Y entonces de repente los domingos me encuentro que estoy muy contento con 5 o 6 colegas, a veces son 10 colegas, a veces tenemos colegas de otros lados del planeta, de Estados Unidos, o tenemos colegas de Perú, ¿no? Y entonces es muy agradable oír cómo tenemos los mismos problemas, cómo estamos leyendo el mismo artículo y tenemos puntos de vista distintos. Y entonces resulta que este fenómeno de comunicación es tan importante, ¿no? Entonces, yo no soy comunicólogo, ¿eh? O sea, déjame decirte que yo me dedico a ver diarreas, ¿no? Catarros, ver crecimiento y desarrollo, pesar y medir niños. Eso es a lo que me dedico yo. Y me dedico a sentarme en la computadora, a sacar chi cuadrada, T de student y regresiones. Y párale de contar. No tengo ninguna otra gracia. Intenté pintar y no he seguido los cursos, ¿no? Hago piano y soy malísimo. Entonces, y en esto también creo que soy muy malo. Solamente que lo que te permite YouTube es que al no haber censura, te permite hacer lo que tú quieras. Aprendes a seguir tu tonal y aprendes a seguir tu impulso, ¿no? Este, Ese es tu siguiente reto. Friedrich Nietzsche. ¿Mi reto es hablar de Nietzsche o Hablando de Nietzsche y hablando de de esta la circunstancia vocación? Y de un médico que está intentando ser difusor de la ciencia. ya, ya, ya. Bueno, eh, varias cosas. Una es que Nietzsche es precisamente un ejemplo de eso que dices. Nietzsche se había formado como un filólogo y formaba parte de las filas de los filólogos alemanes, discípulo de Jacob Burckhardt, un historiador, filólogo muy serio, muy riguroso. Por cierto, a Nietzsche siempre tuvo un dolor por no haber sido reconocido por su maestro Jacob Burckhardt, como después tuvo un dolor con Richard Wagner, el músico, pero ahorita les cuento un poco de eso. ¿Viste? Es la producción. La Ayer producción dice. Pero, Exacto, o sea, pero la peor parte de que cuentes eso es que tú te acuerdas de Apocalipsis, o sea, ¿no? Tocando con el estéreo a todo volumen. exacto. No, en Apocalipsis Now, no sé si recuerdes eso, no recuerdo el nombre del personaje, recuerdo el actor, es Robert Duvall, le dice, los vietnamitas se aterran con Wagner y van en un helicóptero Apache poniendo Bueno, la cabalgata de las Valquirias. Pa, sí, sí, pa, sí. pa. Y en efecto se ven a los vietnamitas correr hacia los maizales y Y todos el en una napalm, y el napalm evidentemente en prendiendo. una secuencia
cinematográfica extraordinaria. Bueno, ahí, ahorita regreso a lo de Nietzsche, pero quiero hacer un paréntesis. Bueno, ahí está una buena forma. La música se asocia, todo el tiempo se asocia. Es decir, uno no puede dejar de escuchar Así hablaba Zaratustra de Richard Strauss y no asociarla con 2001 dice en el espacio. Ah, pam, 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 ¿no? Tan, 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 ¿no? Uno no puede dejar de oír el Danubio Azul de pam, 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 pam. Bueno, los mexicanos lo asociamos con queremos pastel, pero Queremos pastel, claro, sí, 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 exacto, sí, sí, los sí. cinéfilos lo asocian con también 2001 dice en el espacio, que es precisamente cuando sale la nave espacial girando en una escena preciosa. La música siempre se asocia y el oído es muy inteligente. El oído detecta con mucha rapidez. El oído detecta con más rapidez que nuestra sensibilidad, mejor dicho, el reflejo de reconocimiento del oído es muy rápido, es casi inmediato. Fíjate, Tardamos en caer en cuenta, ¿no? fíjate, Otto, que ese es el fenómeno que he estado viendo, que, por ejemplo, nosotros leemos los artículos, Ajá. pero a la hora que leemos, pero es, o sea, en el canal lo que hacemos es que leemos juntos el artículo. Entonces le toca a alguien leer el artículo. Entonces lo que me han dicho muchos de mis cuates es que a la hora que ellos leen lo entienden mejor, Sí, sí, pero ya. a la hora que yo escucho lo que el otro leyó, es como esta Ah, parte ya, de resonancia, es como esta parte del eco. claro. Sí, sí, ¿Recuerdas? Eco. sí, sí, claro. Eco, eco, eco. Es, Reconocimiento, reconocimiento, reconocimiento. es, Claro, el oído es el órgano receptor y el órgano del reconocimiento. Nietzsche decía que el oído es el órgano del miedo y el ser humano es una especie venida del miedo. Y por medio del oído estamos atentos. Es nuestro reflejo de estar en el mundo. Ahí sería interesante saber qué pasa con un sordomudo, desde luego, ¿no? Pero bueno, regresando al tema de Nietzsche, entonces, pues eso fue también el itinerario biográfico de Nietzsche. Eh, Se forma como un filólogo eh, y cuando le toca decir lo suyo, lo hace a despecho de la filología, lo hace dándole la espalda, no la espalda propiamente dicho, pero sí significa un quiebre en el ámbito de sus investigaciones. Escribe El nacimiento de la tragedia, que es su primer libro como pensador, más que como filólogo, y el gremio de los filólogos le dicen, oye, pero como que esto no está muy riguroso, que digamos, ¿no? Claro, ya estaba en otra parte. Y de ahí Nietzsche emprende yo diría, una búsqueda, un ejercicio de individuación, de subjetivación tan hermoso que llega en una secuencia La Galla Ciencia y después este libro hermosísimo que es Así hablaba Zaratustra. Es un libro de poesía porque Nietzsche es un gran escritor, era un gran escritor, era un gran músico además. Circula por ahí un disco de sus composiciones para piano, muy parecidas a las composiciones para piano de Schumann. Claro, sin Uy, el Schumann era virtuosismo, un gran pianista. sí, claro, Oye, sin el virtuosismo de pero muy, muy, pues es el espíritu de la época. Y fíjate, esto lo pinta de cuerpo entero también, al mismo tiempo que ponderaba la muerte, y más que la muerte, el asesinato de Dios, al mismo tiempo Friedrich Nietzsche componía requiems. Ahí oye, tienes, ¿no? Y, oye, tocaste el tema justo ahorita. Fíjate que tuve un video desafortunado hace poco. El ajá, video, estaba muy emocionado, estaba muy contento
con el número de suscriptores y con la gente que nos estaba siguiendo y todo eso. Y entonces eso como que siempre te da poder, te empodera, o sea, te hace hablar de más quizás. No lo sé, pero, pero estábamos leyendo un artículo de un lugar que es el Instituto Nacional de Nutrición, que tú debes de saberlo. El Instituto Nacional de Nutrición es en el lugar, cabrón, donde está el mayor número de premios nacionales de ciencia. O sea, no, nadie puede negar que es un lugar en donde es el monte es el Olimpo de los científicos médicos mexicanos, donde han estado los mejores, ¿no? Y entonces, justo como David y Goliat, justo como el Zacatepec contra el América, justo como como el débil jugando contra el fuerte, los Pumas jugando contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, así me empoderé y empecé a hablar mal del Instituto Nacional de la Nutrición. Y Oh. entonces, esto, Ajá. esto me cundieron a tuitazos, no sé si a ti te ha pasado alguna vez en la vida, pero, pero sí, o sea, la verdad es que es interesante ver cómo de repente patear el pesebre o defender tu propio equipo, aunque el equipo sea dispar, porque nosotros no tenemos todos los recursos que tienen ellos, por ejemplo, en el IMSS, no tenemos todos los recursos que tienen en el instituto, aunque el instituto es un hospital así de chiquito, ¿eh? Y el IMSS es un monstruo, no se equiparan los recursos que tiene uno con el otro. Es David contra Goliat, ¿no? Y entonces Ajá. ese día, ese domingo trágico, David con una onda en la mano, le atiza en el ojo a Goliat un golpe certero, descalificando el artículo porque tenía algunas pifias técnicas. Ajá. Ahora, ahorita te lo confieso y se los confieso a los que nos estén viendo, me siento mal, ¿eh? Me siento mal porque pues somos un mismo gremio, somos los mismos filólogos. Ajá. Sí. No nos deberíamos de leer la mano, entre gitanos no se leen la mano, ¿no? Entre güeyes no hay cornadas. No, bueno, sí que las hay. Eh, sí que las hay. Y creo que el ámbito favorito para dar jornadas es precisamente el ámbito académico. Hay un, ah, yo creo que hay un psicologismo profundo en las formas en que no citamos, con eso empezamos. ¿A quién citamos? ¿Por qué lo citamos? O sea, sí creo que en todo ámbito académico impera un ámbito oligárquico, de doxa, es decir, aquellos que detentan un, un entendimiento compartido que disponen o determinan como el correcto. Y muchas veces un artículo novedoso, un artículo que tenga un ámbito o una arista inédita, es inmediatamente descalificado, ¿no? O sea, simplemente no entra. Y para eso está toda la jerarquía vertical de los procesos de posgrados, ¿no? Para eso Déjame, está. déjame ilustrar esa parte de medicina. Y Ajá, fíjate que, por ejemplo, en los años 80, más o menos a medida de los años 80, lo que sucedía es que si tú te llamabas Otto Cázares o Rodolfo Rivas, no te publicaban en las revistas porque decían que ese conocimiento no era bueno. Y entonces ajá, hicieron un experimento en donde mandaron un artículo, lo mandaron con dos nombres. Uno, con un primer autor reconocido de un instituto, de un hospital en Harvard, eh, y en inglés, ajá, y con un nombre de primer autor en inglés. claro. Y el otro de un mexica, como yo, ¿no? Con nombre en español. ¿Qué crees que fue el resultado? El resultado fue que el primero fue un hit, le dijeron, sí, gracias, qué bueno, sí, no hay correcciones, bien. Y el segundo es el mismo artículo. Sí, sí, ya lo creo. Pues Entonces, fíjate, mira, la gente muy ingenuamente dice, es que nada ha cambiado, todo así, todo se repite, etcétera.
Pero para eso, precisamente, para no decir eso, que todo se repite, está la historiografía, para darnos cuenta de todas las diferencias inobjetables, absolutas, entre un periodo y otro periodo. Pero sí hay ciertos comportamientos que seguimos conservando. Y me sorprendería muy poco que fuera distinto con el tema del conocimiento. Eh, porque, por ejemplo, hubo una enorme cantidad de escritores menores o mayores de todos tipos que comenzaron a firmar sus obras como Orfeo, como Homero, como Pitágoras. Vaya, incluso si vemos la literatura alquímica, los firman Moisés, ¿no? O sea, Moisés, Zoroastro y quién sabe quién más anda por ahí, el mismo Orfeo, Hermes Trismegisto, etcétera. Claro, pues lo que ocurre es ese fenómeno que nosotros conocemos muy bien, de precisamente no puedes firmarlo con tu propio nombre si no eres parte de un Olimpo de investigadores. Y bueno, eso es un tema. Desgodealo. Es un tema interesante porque, por ejemplo, lo que intentan hacer las revistas es que intentan que sea, que no se sepa, ¿no? Entonces, que esté completamente cegado. Entonces, cuando le mandan a los revisores, está completamente cegado, pero híjole, siempre se va por ahí un hombrecito, siempre sabe uno, quién está trabajando en qué, ¿no? Y la verdad es que, y la verdad, como tú dices, se convierte difícil porque, mira, nada más piensa en que uno de los requisitos que tiene CONACYT para darte dinero para hacer un proyecto de investigación es que ya hayas tenido uno previo. Ajá, ya. Sí, 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 sí. Sí. ¿Ok? Entonces, Sí. Ajá, compruébame que sí puedes y que sí sabes. ajá. Bueno, Oye, pero ¿cómo te compruebo que sí sé y sí puedo si no me has dado, si no he tenido, primero búscate el dinero y después ya. Entonces se vuelve este círculo vicioso en donde no podemos, digamos que personas como yo que somos amateurs, ¿no? Donde el salto es muy grande y entonces quizás solamente nos queda estos lugares para poder expresar nuestros sentimientos de derrota o nuestros sentimientos de frustración, si quieres, ¿no? fíjate que es un tema interesantísimo y muy profundo, porque creo que es lo relativo a la psique de los investigadores. Es la psique profunda del conocimiento, de la sabiduría, que uno pensaría que por sus temas son puros, prístinos, no hay ningún interés más que la pura acumulación, comparación del conocimiento. Y no, nos damos cuenta de que sí hay una enorme cantidad de pasiones. No quiero estar como diciendo, ay, hay un libro, pero sí lo hay. Hay un libro muy bonito que yo leí, nada más para Que quienes. tienes 1000 libros en la cabeza, qué bárbaro, eres una enciclopedia. Pero es que es muy bonito este libro. Lo tradujeron al español como el, el origen trágico de la sabiduría. Es un mal título para un excelente libro. Es como, haz de cuenta cuando en las películas ponen un pésimo título en español que no tiene nada que ver con el original. El original tiene por título The Cultural History of Footnotes, la historia cultural Nada de que las ver. de Ajá, página, de sí. Anthony Grafton. Y es precisamente eso, un clavado a la psicología del conocimiento y cómo precisamente se libra en el pie de página una batalla de egos de la que no podemos darnos cabal cuenta porque todo está vestido con unos ropajes del OPSIT, compárese con, véase qué, etcétera. Todas estas formulaciones académicas correctas de citar fuentes, de comparar, de mandar a trabajos de investigadores que nos han antecedido, en fin, esta cortesía que tiene todo investigador o investigadora. Pero ¿qué es lo que está, por ejemplo, es una fórmula de la Academia Anglosajona, el oddly overestimated?
¿te acuerdas? No sé si te has encontrado con oddly overestimated, es decir, el extrañamente sobreestimado George Steiner, ¿no? Ah, no, pues, George Sanders. Que es una bofetada durísima, revestida con las cortesías de una investigación académica. O como, por ejemplo, en el véase que, compárese con, en un estado de la cuestión, de repente hay uno que no aparece, el que en una parcela del conocimiento ha investigado y profundizado en cierta arista del problema, no aparece. El silencio, o mejor dicho, eludir su nombre, tiene toda la declaración de una guerra, ¿no? O sea, y precisamente en este libro se investiga esta psicología que ha existido. eh, La guerra de las citas, qué bueno. Ajá. Guerra, ajá, y no, uno lee un texto académico y nos sorprende, a ver, uno se da cuenta muy fácilmente de cuando estamos hablando con un profesional, con una profesional, simplemente por el aparato crítico, ¿no? La manera de agarrar la cuchara, se ve el que es dragón. Exacto. Entonces es eso, tal cual. Lo mismo con un artículo de investigación. Sabes que estás hablando con un profesional por el aparato crítico, que es precisamente uno de los temas que se le imputa, se le acusa a la divulgación, ¿no? La divulgación lo que hace es quitar el aparato crítico, ¿no? Lo incluyes en tu conversación, subes, por así decirlo, la nota al pie de página, la subes al flujo mismo de tu charla. Sí, Y claro. eso, precisamente ahí creo que hay también un debate interesantísimo, que obviamente la difusión, la divulgación en ciertos ámbitos, no en todos, hay un resquemor, yo diría inexplicable. Creo que además toma los aristas de la pureza. ¿Quién puede hablar de pureza? ¿Y de dónde viene? ¿Qué tipo de percepciones tiene el investigador de sí mismo que habla de la pureza o impureza o de la prostitución de un tema? ¿No? Mira, imagínate a qué grado llegó eso en medicina, Ajá, que había estos textos que eran textos clásicos, donde todos teníamos que leerlos, y de repente empieza a haber unas cosas que se llamaban revisiones narrativas, en donde el médico hablaba de su experiencia, y solamente hablaba de su experiencia, yo lo he hecho de esta manera y de hecho. Y eso ocasionó un fenómeno de pseudociencia, ¿no? Entonces, la pseudociencia es una ciencia que parece científica porque tiene todas las formas científicas de se opera, ¿no? Usted toma el bisturí de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, usted cuando revisa a un paciente tiene que empezar siempre de los pies a la cabeza, ¿no? Entonces, empieza a ver todo este tipo de circunstancias y de repente nace una nueva forma de ver estos mecanismos. ajá, salud, salud, sí. Y entonces estamos festejando, pues sí, salud, claro. 1000 seguidores. Yo nopali, yo completamente nopali, ¿no? 1000 seguidores. Cristo tenía 12. Pero no tenía YouTube, o sea, entonces, si hubiera tenido YouTube, hubiera tenido, ¿no? O sea, hasta le hubieran pagado. Ah, bueno, entonces, te regreso. Se crea una función que se llama revisión sistemática de la literatura, en donde el autor tiene que buscar todas las citas y tiene que escudriñar y buscar en todos lados todas las citas que encuentre. Y entre más profundo te vayas es mejor. Y una vez Ajá, que lo lograron, descubrieron que había manera de hacer guachicol de eso. O sea, que podía ser que, híjole, no hayas puesto que, la pieza del rompecabezas que iba ahí. Y surge una colaboración que se llama la colaboración Cochrane. Entonces, en la colaboración Cochrane lo que hacen es que te dicen, a ver, mijo, tú me vas a dar la idea. ¿Me das la idea? Yo se la voy a dar a alguien que se dedica solamente a buscar artículos, un bibliotecario, ¿sí? ajá, Y entonces él te va a dar los artículos y nosotros vamos a revisar que tú hayas revisado los artículos. O sea, ajá. para que veas hasta dónde llega esta parte de la falta de credibilidad en la ciencia o de la necesidad que tenemos de estar
platicando la ciencia y de estar difundiendo lo que realmente debe de ser, ¿no? ¿Por qué? Porque está difícil. ¿Por qué? Porque de repente no te puedes dar cuenta de un pie de página, no te puedes dar cuenta de un gráfico que está mal, que está mal calculado, que está truqueado, Sí, 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 sí. con el fin de hacerlo más esplendoroso. Y con eso regreso a la parte del arte. ¿Cuántos artistas no has visto que exponen demasiado el desnudo para atraer a la clientela, sin importar la técnica, ¿no? Mira, mira, más bien pienso. O las sandías para decir que eres mexicano, ¿no? Y No, entonces, bueno, claro, pienso en lo siguiente, más que en este ámbito del desnudo o utilizar algún recurso, o sea, más bien viene a mi mente cómo artistas muy notables, escritores muy notables, han utilizado el formato académico para hacer lo que yo llamaría teoría ficción. Es decir, Stanislav Lem, el autor de Solaris y Magnitud Imaginaria y otros libros extraordinarios, lo mismo que Borges, te pueden hacer un ensayo académico. comercial, hoy estamos en el Aleph, por cierto, hablando Sí, en sí, efecto, pues pueden estos dos autores, Lem y Borges, escribir un ensayo académico que no existe, haciendo referencias a autores, a distintas escuelas que están debatiéndose el tema en cuestión, y lo que queda es las vestiduras, por así decirlo, de una escritura muy académica, pero es una obra de imaginación. Y estos textos, por ejemplo, leer a Lem es una gloria. O sea, ¿leer a lo quién? sabes, leer a Lem, Stanislav Lem, es una gloria, precisamente por este revestimiento, yo la llamaría teoría ficción, ¿no? Y lo mismo Borges, o sea, puede el formato de citación ser muy engañoso, tanto que hasta un artista Claro, puede jugar con ello. Un claro. artista puede. Fíjate cómo esto que tú estás diciendo, nosotros los médicos pasamos de las creencias mágico-religiosas a las creencias, este, los médicos al inicio éramos mágico-religiosos como tal, ¿no? Y después pasábamos a la medicina basada en tu maestro. Lo que dijera el maestro, tú lo hacías, ¿no? Si el maestro se paraba de tal manera, si usaba bata blanca, ¿no? Si el maestro decía a qué hora tenías que tener las notas, ¿no? ¿Qué horas son? La hora que usted diga, doctor, ¿no? Claro, claro, Eh, claro. pasamos a volvernos a medicina basada en evidencia, ¿no? A ser médicos que valorábamos los artículos científicos para poder tomar decisiones basadas en artículos científicos. Y Ajá. de repente viene esta época COVID, ¿y qué crees que sucede? Pues sucede que muchas de lo que creíamos es que si estaba publicado en The Lancet o estaba publicado en New England Journal o estaba publicado en estas revistas llamadas de Big Ten, entonces era palabra de Dios, cabrón. O sea, si estaba Claro, escrito en Lancet, era cierto. Y claro. No, por cierto, en este libro de Grafton hace recuentos de muchísimas pifias académicas, sobre todo en el ámbito de la historia, como un error académico llevó a una serie de errores y, por supuesto, ya con descubrimientos recientes tuvieron que echarse por borda esta secuencia de errores venidos, desde luego, por una aceptación así, a pie juntillas, de un artículo primero, ¿no? O de una investigación primera. Pero además hay algo, querido. Uh, Ahora que hablé de Lem y Borges, que pueden utilizar el revestimiento de citación para hacer una obra de imaginación, me viene también a la mente la última novela que escribió y que dejó inconclusa Gustave Flaubert. Eh, Gustave Flaubert escribió, la dejó inconclusa a pesar de que ya está en un estado muy avanzado, que se llama Bouvard y Pécuchet. Y, qu'est-ce que c'est? perdón, Qu'est-ce que c'est Bouvard Pécuchet? son los nombres de los protagonistas, Bouvard y Pécuchet. Son dos individuos que se encuentran una tarde en una banquita en París y se vuelven muy amigos. Se dan cuenta de que tienen muchas cosas en común.
uno era viudo, otro era soltero, uno era desempleado, el otro estaba a punto de jubilarse, o el otro había recibido una pequeña herencia, en fin, se hacen tan amigos y se dan cuenta de que los dos son amantes de la lectura, amantes de las enciclopedias, de los diccionarios, del conocimiento científico, de manuales, tratados, etcétera, que deciden irse a vivir juntos para, oye esto, poner en práctica todo lo que encuentran en tratados, manuales, enciclopedias, diccionarios, etcétera. Poner en práctica lo teórico. Ese es el gran proyecto de Bobart y Pécuchet. Y es tragicómica esta novela porque al poner en práctica manuales de botánica, a pie juntillas, las calabazas salen o chiquititas, miserables o gigantescas, monstruosas. O al experimentar con, qué sé yo, fórmulas químicas, no pasa nada, se ceba o explota el laboratorio. O, en fin, así con, bueno, es una novela inconclusa, con una enorme cantidad de áreas del conocimiento. Querido, para escribir esta novela, Flaubert investigó, he leído muchas cosas al respecto, se sabe que el archivo del que se basó era 2 habitaciones como esta en la que estoy, de 4x4, 2 habitaciones de papeles. Investigó, conocía el nombre de todo, la jerga científica de esto o de aquello. En suma, se embulló tanto en sus temas que este giro nihilista, trágico, de que toda ciencia en su base está plagada de error, resulta muy sorprendente. Se pone en práctica todos los conocimientos del mundo para darse cuenta de que en su base hay un error. Fíjate qué cosa tan interesante platicas, porque eso eh, es lo que está pasando ahorita en la época COVID, ¿no? En esta época COVID, pues tenemos conocimiento, pero no sabemos nada porque es una enfermedad nueva. Nada, no sabemos nada. Entonces van apareciendo cosas nuevas y las llevas a la práctica, ¿no? Entonces, la hidroxicloroquina, sí, la hidroxicloroquina va a funcionar. Y vas y se la tomas y se infartan los pacientes. Y tú así, no, 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 ¿qué pasó? ¿No? Sí, Entonces, es exactamente esto que dices, o sea, cómo del dicho al hecho hay mucho trecho. Y entonces, claro. cómo este conocimiento que se vierte en una publicación requiere pasar por el vulgo, requiere pasar por los que están haciéndolo. Es decir, el labrador es la mejor persona que puede hacer ciencia. El médico que está detrás de los pacientes resulta que es la mejor persona que puede llevar a cabo una investigación. Pero muchas veces resulta que hay muchos investigadores que no son médicos o hay muchos investigadores Claro. que no ejercen la medicina. Te voy a platicar un fenómeno que ocurrió en Francia. Entonces, en Francia, con esto del COVID, hubo un cuate que encontró que el SARS-CoV-2, en presencia de hidroxicloroquina y acitromicina bajaba sus niveles. Pero cuando hizo el ejercicio en ratas, la dosis que se requería era una dosis inmensamente mayor. Era tóxica para los seres humanos. Y entonces ve cómo justamente lo que tú estabas hablando de Flaubert, ¿no? No nada más basta en tener este conocimiento enciclopédico de las cosas, Sí. sino que además de que tengas el conocimiento enciclopédico, estés ahí en el ajo, ¿no? Te estés moviendo en el mundo. Me acuerdo una reflexión tuya que decías hace poco en la estación de radio. Decías, no es lo mismo pensar que escribirlo. Claro. Escribirlo lleva mucho más. Escribirlo es un problema. Y hay Claro. muchas variaciones a la hora de que lo escribes. Sí, ¿No? sí, Es un mundo completamente distinto, de que ya lo tienes pensado, de que ya lo estás haciendo, a escribirlo. Y al revés es igual. sí. No haber fantaseado como Borges, ¿no? Haber fantaseado
y llegar a una conclusión que puede ser falsa, ¿no? Entonces, ve cómo están estos dos grupos tan interesantes en todo eso. Pero, ¿qué crees? Que ya Zoom nos está golpeando y nos Ojo. quedan, o nos quedan aproximadamente 10 minutos para que, para que podamos concluir esta plática. Y Mm, entonces, Otto, primero, pues muchas gracias por haber sido parte de todo esto, Me ¿no? encanta ser parte. Te felicito por tus 1000 seguidores, es decir, 2000 Míos y oídos. de mi hijo, ¿eh? Míos y de mi hijo también, espérate. Sí, Ah, también. sí, bueno, Sí. fantástico. Pues también eso, que en efecto, no es, o sea, la distinción me parece muy clara de entre ciencia y conciencia, ¿no? Se tiene ciencia o se tiene conciencia. Y la conciencia sería más bien la asimilación sabia de todo aquello que circula como dato, como información, como contenido molar, como lo llamaba Eco, y de repente ese contenido molar se vuelve obra, se vuelve algo que significa al individuo. Y eso sería más bien la conciencia. Fíjate que hay algo, lo digo muy rápidamente, eh, estos personajes, Bouvard, Pécuchet, de Flaubert, tienen una característica, que tienen un entusiasmo pues rayando en lo ridículo, ¿no? No investigan esto que les va mal. Las calabazas se malogran, o el laboratorio explota, o investigando esto, qué sé yo, ya se malogró, ya se cayó la construcción. En fin, Amigo, estás hablando de la historia de mi vida. estoy hablando, creo, de la historia del conocimiento. Porque lo que tienen Bouvard y Pécuchet es un entusiasmo muy cómico. Esto les sale mal y se arrojan a aquello otro. Y esto ahora les se malogra y entonces va a lo que sigue. Y así, hasta que, pues no se las spoileo, o bueno, sí, pero se las recomiendo para que la lean. La maravilla es ver todo el manejo lingüístico de Flaubert, es que terminan copiando libros, se vuelvan escribas, se vuelvan copistas, y así termina pues es un ámbito muy trágico. Oye, Eh, oye, y hablando de esa tragedia, ajá, yo en estos últimos años me he dedicado a hacer revisiones sistemáticas de la literatura, ¿no? Con esta colaboración Cochrane que te platicaba. ujú. Lo trágico es ver el número de obras repetidas, el número, el número de veces que se repite el mismo artículo, ahora en español, luego en inglés, y se repite lo mismo, pero con una variante muy pequeñita, y sí, 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 nosotros le llamamos el refrito. Pues sí, y el refrito, o lo que llamaba Steiner, que acaba de morir, No me decía, digas. él decía, eh, no, es impensable pensar algo por primera vez, y es verdad, ¿no? Es impensable. Después de Adán y Eva, ningún pecado es original. Exacto, exacto, exacto. Oye, y por cierto, ya muy rápidamente, porque sé que tenemos muy poco tiempo, eso que es la diferencia entre ciencia y conciencia, pero, y era el reto que me habías arrojado también, Goethe que pasó tanto tiempo en un error científico. Tú sabes que Goethe odiaba por encima de todas las cosas a Newton por su teoría de la luz, lo llamaba el putrefactor de la luz, y buscó hacer su propia teoría de los colores, y bueno, pues se empecinó en un proyecto errado, su hipótesis era errada, pero en eso se fue unos cuantos de sus años, y Goethe sostenía algo que a mí me gusta mucho, y yo lo llevo hacia el campo de la ciencia social. Digo, sé que aquí en tu ámbito es la ciencia, es una ciencia de la que depende la vida de muchos, pero lo llevo al ámbito de la ciencia social, que es, no puede, ningún investigador puede quedarse indiferente por su objeto de estudio. El objeto de estudio es más bien un sujeto y hay que entenderlo como tal. Y así lo entendía Goethe, precisamente, ¿no? Un sujeto de estudio, cualquier cosa que está fuera, ¿no? Y así la ciencia se convertiría en conciencia. Sí, fíjate que
qué buena manera de terminar en este episodio de Goethe, de Goethe, eh, en donde en el fenómeno que estamos viviendo ahorita del COVID, la verdad es que estamos enloquecidos. Muchos de los pacientes, yo mismo, de repente siento miedo por el futuro o sientes terror por lo que está pasando, las relaciones se vuelven más difíciles, incluso esta plática que debió de haber sido en tu casa bebiendo, ¿no? Se convierte en este escenario, ¿no? Sí. Este, eh, pero, pero fíjate cómo el, puede ser que intentemos combatir el virus o la transmisión del virus quedándonos todos en casa. Ujú. Está bien, quédate en tu casa, está bien. Sin embargo, va a llegar un día en que descubramos que el humano, el, el, el ser humano está diseñado para la libertad, está diseñado para ir a cazar, para ir a buscar. Entonces, tarde o temprano, alguno de nosotros se va a quitar el cubrebocas y va a decir que sea lo que sea, ¿no? Voy a hacer voy a buscar mi propio destino, ¿no? Entonces, aquí es donde uno como médico o uno como comunicólogo tiene que tener esta oportunidad de decir cuáles son los tiempos, qué es lo que nos espera, cuáles son los tratamientos, o decir, fíjate, no te preocupes tanto porque está pasando esto, o tu función es meramente de un momento. Dice, you are stuck in the moment, solamente estás metido en un momento que va a pasar. Este momento va a pasar, ¿no? Dice el secretario de Salud, tenemos una nueva mortalidad. No es cierto, vamos a tener una nueva normalidad, o sea, vamos a llegar a un punto. Eh, Mm. pero si no regresamos a lo que tú dijiste, en donde el ser humano es nuestro punto básico de estudio y nos volvemos humanistas y decimos, tenemos que encontrar una solución que sea humanamente permisible. No podemos dejar que se caiga todo, ¿no? Sino que Ujú. tenga este don de humanidad y no todo es ciencia, ¿eh? Yo Sí. creo, yo Oye, creo que no, está sonando el teléfono. Discúlpame que haya interrumpido así. no te preocupes. Esa es la maravilla de estar en vivo, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Disculpen todos, ¿eh? Bueno, pero aquí, Tranquilos. salud por tus 1000 seguidores, 2000 oídos, 1000 conciencias. Esperemos, esperemos que se convierta en conciencia. Pues te Claro. felicito, querido. Bueno, pues muchísimas gracias y a ustedes gracias por seguirnos. Espero que no les haya parecido muy largo esto. Pero bueno, pues es una plática que ya me estaba saboreando desde hace mucho tiempo. No todo es ciencia, yo creo que también la ciencia tiene que estar de la mano con el arte, ¿no? La ciencia tiene que estar de la mano con la pintura, como lo vemos en Centro Médico Nacional, como lo vemos en el Instituto Nacional de Cardiología, como lo vemos en el Instituto Nacional de Nutrición, o sea, los hospitales tienen un montón de arte. Este, Hay grandes músicos, médicos, hay grandes ejemplos en donde el arte y la ciencia van de la mano, ¿no? Entonces, yo creo que esta oportunidad de hacer este tipo de videos, también ayudan a encontrar que uno como médico no es organismo cuadrado que únicamente ve análisis estadísticos y análisis matemáticos y modelos de estado basal, maniobra y desenlace, sino que también debemos de ver un poquito más allá, ¿no? El lado humano, el lado que decíamos inicialmente del primum non nocere, ¿no? O sea, primero no hacer daño. Y bueno, yo creo que difundir y hacer conciencia es un buen punto. Entonces, bueno, pues, pues hasta aquí le dejamos, no vaya a ser que nos vayan a cortar gachamente, ¿no? Otto, Qué maravilla. muchas gracias, muchas gracias, nos vemos y Adiós. saludos a Fer y saludos a todos. Claro. Adiós, adiós.